tres verdades, escúcheme bien, tres verdades que quiero destacar de la palabra de hoy sobre la palabra creer. ¿En qué estamos creyendo nosotros? Si estamos creyendo firmemente y estamos dispuestos a hacer y a dar todo de nosotros por lo que hemos creído, o de pronto nos hacemos los locos. Vamos a ir rápidamente al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 14, versículo 51. Es un versículo del cual muy pocas veces nosotros tenemos en cuenta. Muy pocas veces lo leemos. Muy pocas veces lo entendemos. Pero hoy vamos a ver. Libro de Marcos, capítulo 14, versículo 51. Dice la palabra: cierto joven le seguía a Jesús, cubierto el cuerpo con una sábana, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¡Wow! Tremendo. Cuando yo leí esta palabra, yo la había leído muchas veces, pero un día el Señor trae una revelación a mi vida. Y esta palabra la he enseñado muchas veces, y la he enseñado más que todo a los jóvenes de este tiempo, pero hoy la quiero enseñar a todos ustedes, a todos nosotros, porque la palabra de Dios es como espada de doble filo, que le habla a usted y por supuesto también me habla a mí. Entonces, la palabra del Señor dice: cierto joven le seguía a Jesús, cubierto el cuerpo con una sábana, mas dejando la sábana huyó desnudo. Es interesante saber que cierto joven, al parecer, era el mismo Marcos. Pero a Marcos como que le daba vergüenza poder identificarse y decir de que él estaba siguiendo a Jesús y él era el autor de este pedacito de la palabra. Amén. Marcos, con Marcos se identifican muchas personas, muchísimas personas. Vemos que el problema en esta tierra, mis amados hermanos, es que la gente no cree. Amén. La gente no cree ya en nada. Y los que creen, creen mal. Y los que creen en el Señor, muchas veces están como Marcos. Marcos, un discípulo del Señor, que caminaba con el Señor, que había visto los prodigios que hacía el Señor, que veía cómo el Señor sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos, a los endemoniados, amén, le daba vista a los ciegos, sacaba de la tumba a los muertos. Ese Marcos, discípulo que se sentaba al frente del Señor Jesús para poder identificarse y para poder recibir de la palabra y para poder nutrirse, ese hombre que hacía parte de los amigos de Jesús, del que andaba todo el tiempo con Jesús, viendo las manifestaciones que hacía el Señor Jesús donde quiera que él iba. Amén. Pero resulta que Jesús, viviendo en la tierra y viviendo su ministerio, desarrollando su ministerio durante esos 3 años, anduvo con estos hombres que aprendieron muchísimo de él. Amén. Y les voy a decir por qué muchas personas se identifican con Marcos. Porque Marcos, a pesar de haber probado, de haber palpado, de haber visto tantos milagros y tantas cosas maravillosas y asombrosas, tantas promesas, amén, ellos en algunas ocasiones le hablaban a Jesús y le preguntaban de cosas que ellos no entendían, y Jesús se los aclaraba, se los ponía punto por punto y se los enseñaba. Pero dice que llegó el final del ministerio de Jesús, y antes de ser apresado Jesús, estaba Jesús con los discípulos.
Cuando vinieron por Jesús, que se llevaron a Jesús, ahí estaban sus discípulos. Ahí estaba la gente que había creído que Él era el Hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos de ustedes han visto la gloria divina de Dios? ¿Cuántos de ustedes han visto los milagros desarrollados por el Señor? Todos nosotros hemos visto milagros. Nosotros hemos visto prodigios hechos por el Señor. Amén. Somos discípulos de Dios, así como Marcos también lo era. Y yo me devuelvo un poquito hacia atrás, hacia el comienzo, y les dije, la gente cree. Pero ¿cómo cree? El problema de esta generación es que la gente en este momento no está creyendo en nada, ni en nadie. Tampoco los que creen, muchos de los que creen en algo bueno. Algunos creen en imágenes, algunos creen en brujos, algunos creen, bueno, etcétera, etcétera. Pero los hijos del Señor, los discípulos, los que Él ha llamado con propósito santo, también creen, como Marcos, que creía que era el Hijo de Dios. Marcos creía que era el Hijo de Dios, por eso Marcos andaba con el Señor, por eso se sentaba a recibir su instrucción, por eso Marcos se sentaba a ver los milagros, los prodigios y le seguía. ¿Por qué? Porque él creía. ¿Pero de qué manera creía Marcos? Marcos se identifica con muchas personas de estos tiempos. ¿Por qué dice la palabra que cierto joven llamado Marcos le seguía a Jesús cubierto el cuerpo con una sábana, mas dejándolo todo, huyó desnudo? Vamos a ver tres verdades que identifican a Marcos con la generación de este tiempo. La primera verdad, si usted está anotando, anote. La primera verdad es, una generación que en esta época sigue a Jesús. Lógico que la primera verdad es que hay una generación en esta época que verdaderamente sigue a Jesús, cree en Jesús como usted y como yo. Amén. Yo creo que yo los conozco a ustedes. Yo he conocido gente de ministros y ministras, he conocido iglesias, ministerios que han creído en el Señor fervientemente. Yo creo que existe gente en esta época que se ha parado en la brecha como usted y yo, creyendo en el Señor Jesucristo. Yo creo en esa generación de hombres y mujeres que tocan el cielo con la oración, que tocan el cielo con el ayuno. Yo creo en esos hombres que pisan una tierra y que provocan cambios como usted y como yo. Yo creo en esos hombres y mujeres transformadores de ambientes, revolucionarios como Jesús, que cuando llegaban a un lugar, Él no podía pasar desapercibido. Yo conozco a hombres y mujeres como usted y como yo que transforman ambientes, que transforman entornos, mis amados. Conozco a gente en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, que ha dicho a la pandemia, detente virus, que yo voy con toda creyendo en el omnipotente, yo voy con toda creyendo y exaltando el nombre de nuestro
nuestro Dios, poniendo en alto el nombre de Dios, no retrocediendo. Y yo también conozco una generación que va en avance, que no son de los que retroceden, sino que van de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, que son cabeza y no son cola. Yo conozco una generación como usted y como yo, llamados a trastornar toda esta tierra y a mostrar el nombre del Señor y a poner en alto el nombre del Señor. Yo conozco a esa generación de ahora, esa generación de usted, esa generación de todos los que usted conoce, de todos los de su congregación. Porque yo sé que en esta época ha venido un despertar maravilloso de Dios, un despertar glorioso de Dios. Unidos con el Señor, amarrados con el Señor, estamos ahí, que no queremos despegarnos del Señor, porque sabemos, conocemos y entendemos que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, y que nosotros estamos esperando algo maravilloso. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos esperando ese acontecimiento maravilloso de el Señor. Esa es la primera parte, ese es la primera verdad que nosotros podemos entender en este pasaje, que hay hombres que siguen a Jesús. En ese tiempo, hombres y mujeres seguían a Jesús por muchas razones. Unos lo seguían por querer apresarlo, otros lo seguían por tratar de hacerlo caer en alguna circunstancia, otros lo seguían por los panes y los peces, por la comida, por los beneficios que recibían de Jesús. Pero otra gente, que es la generación parecida a la de esta época, parecidos a usted y yo, que seguían a Jesús porque realmente ellos creían. Amén. Ellos creían. Pero también existe otra verdad. Así como hay una verdad de hombres y mujeres que siguen a Jesús en el camino, que van gozosos, que van triunfantes, que van con las ganas de alcanzar más almas, que van con las ganas de trabajar, que van con las ganas de hacer algo provechoso para la obra de Dios. También existen otras dos verdades, no muy agraciadas y no muy convenientes, muy parecidas a este pasaje. Entonces, la segunda verdad, ya vimos la primera verdad. La primera verdad es hombres y mujeres interesados en la obra como usted y yo, apasionados de la obra como usted y yo, que viven un evangelio creyendo y sosteniéndose contra viento y contra marea. Amén. Pero también existe la segunda verdad, y la segunda verdad es de los que siguen a Jesús, diga conmigo, de lejos, como Marcos. Los que siguen a Jesús de lejos, como este joven que habla la palabra del Señor. Y los estudiosos de la Biblia dicen que ese joven era el mismo Marcos. Este joven, en otra versión, dice que lo seguía de lejos, que lo seguía distante, y que cuando llegó el momento que apresaron a Jesús, que se llevaron a Jesús, mis amados hermanos, él dice que salió corriendo. Pero como había gente que identificaba a los apóstoles, que identificaba a sus discípulos, a los que andaban con Jesús, los identificaban. Acuérdese de Pedro, le dice, tú eres uno de ellos, y Pedro dijo, no, yo no soy, cuando Pedro lo negó 3 veces. Entonces, la cuestión no solamente era de Marcos, sino también de Pedro y de todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque es que cuando hay un cambio en ellos, el cambio radica en el Espíritu de Dios. Cuando en el libro de los Hechos habla de que vino el Espíritu Santo sobre ellos, ninguno de ellos volvió a ser igual. Todos fueron transformados. La palabra de Dios dice que Pedro era un hombre del burgo, era un hombre iletrado, que no sabía, que era ignorante, pero igualmente seguía a Jesús.
Y después de haberlo negado en ese tiempo, después de que pasó el día de Pentecostés, después de que vino la presencia del Espíritu Santo sobre ellos, todas las cosas fueron diferentes. Y dice la palabra que Pedro salió y se enfrentó a todos los que estaban afuera y les dio un discurso. Les dio un discurso tremendo, que todo el mundo quedó atónito de ver la fluidez, de ver la sabiduría, el lenguaje con que Pedro hablaba. Era tremendo el asombro, era tremendo el asombro. Y dice que ese día no solamente fue transformado él, sino toda la iglesia, porque había caído el Espíritu de Dios. Mientras tanto, allá atrás, antes, cuando habían tomado a Jesús, ellos estaban cavilando, ellos estaban inseguros de lo que iba a suceder, porque no querían hacer parte también de esto que le estaba sucediendo a Jesús. Amén, mis amados. Y aunque Pedro había sacado el cuchillo, el machete, había arrancado oreja y de todo, después de eso se desapareció. Fueron en busca de Jesús, pero ¿cómo lo hicieron? A escondidas, a escondidas. Y dice la palabra que este joven estaba entre esa multitud cuando apresaron a Jesús. Y dice que él se escondía bajo una sábana. Bajo una sábana. ¿Por qué este joven se escondía bajo una sábana? No hay una razón más clara para esto. Y era que él no quería que la demás gente que estaba alrededor lo identificaran con Jesús. No quería ser reconocido cuando esto pasara. Cuando apresaron a Jesús, no querían ser reconocidos ni tener nada que ver en ese momento con Jesús. No querían ser identificados. Por eso era que él se ponía ese ropaje, esa sábana, para estar oculto. Dios amado, ¿cuántas personas en este tiempo se identifican? Esa es la segunda verdad. Se identifican con este joven que estaba tapado y arropado con una sábana para que no lo identificaran con Jesús. Es que hay mucha gente en este tiempo que dice creer en Jesús, que dice ser llamado discípulo de Jesús, que dice ser seguidor de Jesús, que dice amar a Jesús, y andan como este joven, ocultando que son cristianos, ocultando que creen en Jesucristo. En la universidad nadie sabe ni se entera ni por casualidad de que son cristianos. En el trabajo ni por casualidad saben que son cristianos, porque ellos mantienen una fachada, porque ellos mantienen un ropaje, porque ellos mantienen una sábana que evita que los identifiquen con Jesús. Amén, mis amados. ¿A cuántas personas usted conoce de esa manera? ¿Cuántos están identificados con esa verdad de Marcos? ¿Cuántos están identificados con esa verdad que esconden, que no cantan alabanzas, que se esconden detrás de una ropa, que se esconden detrás de algo para que no sean tomados en cuenta ni identificados con el Señor Jesucristo? Amén, amados. Así como hay una sociedad y como hay un grupo de personas apasionadas por el Señor, también hay un grupo de personas que quieren estar con un perfil bajo dentro de la obra de Dios, con un perfil no identificado delante de la obra del Señor. Esas personas las conocemos, usted conoce muchas y yo conozco muchas. Entonces, cuando nosotros hablamos de creer, es creer y dar la vida absolutamente por todo. El creer activa nuestra fe, y la palabra de Dios nos indica que si nosotros no creemos, tampoco
tampoco tenemos parte en el reino de los cielos. Amén, amados. Entonces es importante nosotros mantenernos firmes. Dice que este joven andaba por las orillas, andaba por el ladito, como para que nadie lo identificara, amado. Y muchas personas en este tiempo no quieren estar comprometidas con el Señor, porque no quieren que nadie los tome en cuenta, que nadie los identifica. Andan por el ladito, andan con las esquinitas, andan y se sientan en la parte de atrás de la iglesia, para que nadie los llame, para que nadie les pregunte, para que nadie los identifique, y sean los primeros cuando se acaba el culto en marcharse, que cuando están ofrendando y están diezmando son los únicos que están por allá atrás haciéndose los desapercibidos, mis amados hermanos. Entonces este joven se identifica con muchas personas dentro de la iglesia del Señor en este tiempo, y no solamente dentro de la iglesia, sino también afuera, los que todavía no han conocido a Jesús, que dicen creer, pero ¿en qué es lo que creen? Creen en Jesús y hacen lo que quieren. Creen en Jesús y no se manejan a través ni de la palabra, ni están sujetos a los preceptos ni a la palabra del Señor. Creen en lo que a ellos les conviene. Van a la misa, van a la iglesia, rezan 10 Padre Nuestros, 5 Ave Marías, y regresan a volver a ser los mismos. Andan con Jesús por las orillas, andan con Jesús por ahí en las esquinitas, creyendo solamente de la forma que ellos creen y piensan, pero no de la forma correcta, mis amados hermanos. Cuando nosotros decimos creer en Jesús, es porque estamos dispuestos a dar todo por Él, es porque estamos dispuestos a obedecer, es porque estamos dispuestos a ser inteligentes y de creer en la palabra y caminar en la palabra. Amén, mis amados. Entonces muchas personas se identifican con este segundo punto, de que creen en cosas que ni saben, ni ven, ni entienden. Pero si usted ha creído en el Señor Jesús, lo primero que tiene que hacer es centrarse en el camino, no andar por las orillas, centrarse en el camino, identificarse con Jesús. Identificarse es tan importante, mis amados, identificarse con Jesús y ser un buen seguidor de Jesús. Y una de las cosas importantes que quiero resaltar es que el seguidor, el verdadero seguidor o el verdadero discípulo, yo digo discípulo porque seguidores hay muchos. Ahora todo el mundo dice ser cristiano. Amén. Todo el mundo dice ser cristiano, pero no obedecen la palabra, viven la palabra de manera desorganizada, viven como quieren y ni siquiera son obedientes. Entonces vemos como esta segunda parte, esta segunda verdad nos identifica o identifica a muchos con Marcos. Amén. Y vamos a ver la tercera verdad, ya para terminar. La tercera verdad es los que escapan. Repita conmigo, los que escapan. Los que escapan, como este joven del libro de Marcos. Dice que cuando llegaron a apresar a Jesús, también agarraron a sus discípulos. Y tanto fue el forcejeo que tuvo este joven, aunque él estaba cubierto para que no lo identificaran, pero lo identificaron. Y dice que tanto fue que lo tomaron y tanto fue el forcejeo que dice que le quitaron la ropa de encima y él salió huyendo desnudo. Le quitaron la sábana, le quitaron la ropa y aún así no lo pudieron atrapar y no lo pudieron coger o tomarlo junto con Jesús. Y salió huyendo desnudo, mis amados. Y es la tercera verdad. La primera es los que adoran y creen realmente. Los segundos, los que andan por ahí cavilando entre dos pensamientos, en que sí, no, y andan ahí ocultos sin identificarse con Jesús. Y los terceros son los que, haga así conmigo,
retroceden, los que escapan. Y todo el que escapa del Señor y todo el que le ha conocido y se aparta del Señor tiene que irse así como este joven, desnudo, desnudo. Dice, los que escapan, es que quien escapa de Jesús lo tendrán que hacer desnudos. Marcos huyó desnudo, en vergüenza. Escapar de Jesús es el peor, escúcheme bien, el peor de los negocios de la vida. El paso más fatal que se puede dar en la vida de aquel que ya lo conoció. El que escapa tendrá que hacerlo de esa manera, mis amados hermanos. Apartarse del Señor o irse del lado del Señor es el peor negocio del ser humano. No le va a ir bien. Acuérdense que hace unos días estábamos hablando del hijo pródigo. Del hijo pródigo. Él se fue de la casa, muchos se van de la iglesia y terminan así como terminó el hijo pródigo, desnudo y sin vergüenza. Tremendo, sin vergüenza. Terminó destruido, terminó pobre, terminó en problemas, terminó con hambre. Y viviendo en una cochera de marranos, de chanchos, como le quieran decir ustedes en sus países. Eso le toca vivir a todo el que se aleja de Dios. Amén, mis amados. Pero hay algo importante que nosotros debemos de pensar, analizar y entender. Que aunque esto suceda muchas veces, de que hayan personas apartados, alejados, sin compromiso, y que algunos otros se hayan ido, hay algo que tenemos que tener seguro en esta vida, y es que tenemos un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre bondadoso, un Padre que cuida de nosotros. Tenemos un Padre perdonador, que como buen pastor que es, va y alcanza a la oveja que está descarriada, a la oveja que está perdida. Deja a las 99 y se va en busca de una sola, mis amados. Tenemos un Padre con un amor incondicional. Muchas personas se alejan del Señor por diversos motivos. Se alejan del Señor porque sienten y piensan que en la iglesia no los aman. Sienten y piensan que el mundo se les vino encima. Piensan que no van a poder sobrepasar la prueba, que no van a poder con la prueba. Mis amados, yo personalmente estoy pasando por una prueba de salud terrible. Ayer comenzaron a ponerme la insulina. Ayer no sentí ningún efecto. Esta mañana no sentí ningún efecto. Pero hoy, cuando en la tarde me colocan otra vez la insulina, el segundo día, he comenzado a sentir mareos. He empezado a sentir ganas de trasbocar, náuseas. Y como que mi cuerpo está asimilando apenas el medicamento. Pero aquí estoy, trayéndoles una palabra. Porque es que las adversidades no nos pueden hacer retroceder. Amén, amados. Los problemas no nos pueden hacer retroceder. Por muy difícil
que sea la situación, mis amados, por muy difícil que sea, Dios nos da la salida. Por eso el Señor Jesús le dice a Marta, aunque su hermano tenía 4 días de muerto, 4 días de sepultado, 4 días de heder, le dijo a Marta, para mí no hay nada imposible. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Cree solamente y alcanzarás misericordia. Alcanzarás lo inalcanzable. Y lo que esté muerto vivirá. Porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Lo que está muerto vivirá. Si tus finanzas están muertas, vivirán. Si su salud está muerta, vivirá. Si tu familia, tu entorno, tu matrimonio está muerto, vivirá. Cree solamente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, cree. Repita conmigo, cree. Colóqueme ahí, creo, 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 creo en el Señor Jesús. Mis amados, el Señor nos ha llamado para ser de victoria, para que estemos en la lucha, para que estemos en la guerra, para que estemos cerca del Señor. Porque todo el que está lejos del Señor, todo el que sigue a Jesús de lejos, tiende a abandonarlo. Así que, mis amados, les dejo esta palabra que sé que será de bendición para sus vidas, para fortalecernos una vez más y que el Señor nos ayude a todos, porque el que esté firme, cuide que no caiga. Amén, mis amados. Les amo en el amor del Señor, les amo tremendamente.